Queridos hermanos, muy buenos días. Qué bueno que ya casi podemos anunciar, ya lo hemos anunciado, que de este domingo en 8 vamos a iniciar nuestras reuniones presenciales aquí en las instalaciones de Príncipe de Paz a las 9 de la mañana con las personas mayores de 50 años y a las 10:30 las personas menores de 50 años. Así que preparémonos para la bendición, pero hoy oremos que el Señor pueda bendecir también nuestra vida de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por poder tener tu palabra, poder abrirla hoy con libertad, Señor, en el Espíritu, y ser dirigidos por ti para los pensamientos, las ideas que surgen del texto bíblico que tú inspiraste. En este momento queremos recibir esa palabra en la escritura del apóstol Pablo. Gracias por cada familia, cada persona hoy conectada. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar esta mañana haciendo una cita, una frase que oí de alguien en algún momento y que dice lo siguiente: la vida cristiana es una vida sobrenatural, pero que se vive de manera natural. Otra vez, la vida cristiana es una vida sobrenatural, pero que se vive de manera natural. Yo no sé cómo usted entiende esta frase, pero para mí está claro, o más bien da en el clavo de lo que el apóstol Pablo va a continuar enseñándonos en esta mañana. Y es más, estoy seguro que si Pablo hubiera tenido Facebook y él lee esta frase de otra persona, hubiera dado un montón de likes o corazones, que me encanta lo que dice. La vida cristiana es sobrenatural porque la vida nace del Espíritu Santo. Y sin Él es imposible vivir la vida cristiana. Pero debemos vivirla naturalmente en todos los aspectos y las relaciones que tenemos en esta tierra. El domingo anterior les compartí las primeras instrucciones que el apóstol Pablo nos enseñó, diciéndonos que lo que Dios quiere es una familia, una iglesia espiritual que funcione bien. Y hoy les traigo la segunda entrega de este tema, que se llama Así debemos funcionar, la segunda parte. Para esto les invito a abrir en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y ahora los versículos 16 al 22. Dios quiere una familia, creyentes, pero también familia espiritual y familia física, también que funcione bien. Y vamos a continuar entonces en los versículos 16 al 18 del capítulo 5. En primer lugar, para que de veras esto sea una realidad, tenemos que responder a las dificultades de la vida con actitudes y con acciones inesperadas. Inesperadas por la mayoría, por el mundo, y quizás hasta para usted mismo, que se sorprenda de cómo usted puede responder a las dificultades de la vida de una manera diferente a la que respondería sin tener vida en el Espíritu Santo. Y la primera actitud que menciona Pablo está en el versículo 16. Se lea conmigo lo que dice ahí. Lo dice en 3 palabras: estad siempre gozosos. ¿Puede repetirlo usted conmigo? Y más bien digámoslo de manera personal. Dígalo usted así: yo voy a estar siempre gozoso. El gozo es la capacidad de disfrutar con alegría lo que el Espíritu nos hace vivir. Disfrutar con alegría del Espíritu las cosas que estamos pasando o las cosas que tenemos, sean pocas o sean muchas, sea escasez o sea abundancia. Disfrutamos con gozo del Espíritu eso que tenemos. Estar contentos con lo que tenemos y disfrutarlo con gozo. Pablo
el que escribió estas palabras, en toda su vida fue un ejemplo de esto, de lo que nos está pidiendo a nosotros para funcionar bien. Y el texto más representativo que muestra lo que Pablo ejemplificó y ahora está pidiendo es Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 13. Si usted quiere, va en su Biblia más atrás a este texto, Filipenses 4, 10 al 13. Por ejemplo, en el versículo 10, Pablo nos está enseñando que por un tiempo los filipenses no pudieron apoyarlo económicamente en su ministerio como misionero. Y dice que Pablo se gozó en el versículo 10, así dice, en el Señor al recibir una ofrenda que no esperaba de parte de la iglesia de Filipos. Y ellos, dice Pablo, que estaban listos para hacerlo. Él sabía la disposición que ellos tenían para ofrendar, pero por alguna razón no pudieron enviarla, les faltaba la oportunidad. Entonces, cuando Pablo recibe esa ayuda, se goza, dice, en gran manera en el Señor. Pero no crean que él se goza o que la razón de su gozo fue por tener en sus manos la platita. No, mis hermanos. Vea con cuidado lo que dijo Pablo en 4:17, en ese mismo pasaje. Dice, yo busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Qué impresionante, hermanos, la vida de Pablo y su ejemplo. Él se goza, sí, de recibir lo que recibió, pero más que nada, el propósito final fue porque él sabía que cuando ellos daban, iban a tener abundancia en fruto en la cuenta de ellos mismos. Bueno, en los versículos 11 y 12, en capítulo 4 de Filipenses estamos, dice que Pablo ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación económica. Y miren, mis hermanos, si hay algo en que tenemos que aprender en la vida a superar, a vivir con gozo, es en los asuntos económicos, cuando hay dificultad, cuando de veras no tenemos. Y en estos días el asunto está difícil. Pero mire, hay dos extremos en los que hay que aprender a tener gozo. Dice la abundancia o la escasez. Estar saciado como para tener hambre, es lo que dice Pablo en los versículos 11 y 12. Y en el versículo 13, en ese contexto vienen las palabras famosas que muchos repetimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos fortalece con el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, especialmente, mis hermanos, en las dificultades económicas, cuando pasamos por escasez o aún cuando tenemos abundancia. ¿Cómo manejar eso? Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Esto no depende, mis amados hermanos, el gozo en medio de la dificultad económica, de lo que tengamos o en cosas materiales. Hay gente que tiene mucho y no disfruta, no tiene gozo. Y muchos que tienen poco y se gozan con eso poco que tienen. Todos conocemos personas en esos dos rangos. Personas que lo viven en su propia experiencia. Pero el reto para usted y para mí en esta mañana es que seamos de este tipo de personas que se gozan en el Espíritu Santo. Y como dice Pablo, siempre se gozan, siempre están gozosos. Eso de, hermanos, cuando uno pasa por dificultades y andar con una cara de sufrimiento, de queja. No, a mis amados hermanos, Dios quiere que haya el gozo del Espíritu a pesar de las dificultades, aprender a estar siempre gozosos, pero con el gozo del Espíritu, mis amados hermanos, en nuestros corazones. La segunda acción inesperada con la que tenemos que responder a las dificultades de la vida es, versículo 17, la oración perseverante. Pablo dice otra vez en 3 palabras, oren sin cesar, oren sin detenerse, sin parar. La oración, mis amados hermanos, debe ser como el aire que inhalamos.
para poder llevar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y debe ser algo constante, porque usted no puede parar de respirar, por lo menos no lo puede hacer por mucho tiempo. Si usted y yo dejamos de respirar por unos minutos, moriremos físicamente. Si dejamos de orar en nuestra vida espiritual, se va a apagar y muy pronto, hermanos, puede morir. La falta de oración es una de las causas que explican, creo yo, el porqué de la situación espiritual de muchos creyentes hoy día y de muchas iglesias. Orar debe ser una necesidad y prioridad en nuestra agenda diaria. Muchos comienzan a hacerlo bien, pero después no perseveran. Y alguien dijo, una vez lo leí yo, creo que fue en el mismo Facebook, que la razón de la existencia de las redes sociales es demostrar que la gente tenía más tiempo para las redes sociales que para pasar tiempo con el Señor. ¡Qué desafío! Ahora, muy importante, es raro que alguien persevere en la oración. Es muy raro, mis amados hermanos. Puede que al principio lo hagamos porque estamos en una necesidad grande, pero yo le pregunto dos cosas. ¿Seguimos orando aunque la respuesta de Dios no llegue? Y número dos, ¿seguimos orando aunque la respuesta llegue? Porque siempre vamos a necesitar dar gracias y orar por otras cosas. Mis amados hermanos, yo he estado pensando mucho en qué significa esto, orar sin cesar, sin detenerse. No es que usted pase todo el día orando, posiblemente va a haber momentos de intensidad donde usted busca a Dios. Pero la idea, creo yo, amados hermanos, es que no solo oramos en un momento dado y ya nos olvidamos de Dios. No, es que durante el día está pendiente Dios en nuestros corazones y a veces hacemos oraciones rápidas mentales en lo que estamos haciendo. Señor, ayúdame en este trabajo, ayúdame en esta dificultad. Mentalmente lo hacemos, estamos conectados siempre con Dios y elevando nuestra oración en oraciones cortas, en momentos de la vida. Señor, cuídame de esta tentación, me siento mal ahorita. O Señor, oro por fulano de tal, y no necesariamente cerrar los ojos, pero es estar mentalmente consciente de la presencia de Dios y de nuestra necesidad de llegar a Él. Bueno, la tercera acción inesperada que Pablo nos pide aquí está en el versículo 18. Vea lo que dice. Dad gracias en todo. Y voy a levantar mi Biblia para que vean que lo estoy leyendo de aquí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud en toda circunstancia de nuestra vida. Gratitud. Miren, amados hermanos, dar gracias no es algo instintivo en los seres humanos. No. Al contrario, tendemos a olvidar los favores, las misericordias de Dios y de otras personas que hacen a veces por nosotros, que nos ayudan. Y lo más humano, si hubiera algo de gratitud, es dar gracias cuando nos dan algo. Y aún así hay gente que ni así. O dar gracias cuando las circunstancias son favorables. Pero ¿qué cuando las cosas no salen cuando esperamos, como esperamos? Aún podría usted decir, Señor, gracias en esta situación. Y aquí cito yo lo que Job decía tanto. O más bien lo que dijo en un momento en su vida cuando Dios permitió que Satanás le quitara todo. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito su nombre. Él sigue agradeciendo y bendiciendo a Dios a pesar en la circunstancia difícil que pasó. Debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Puede usted hoy, en este momento, decir, Señor, gracias ahorita por lo que estoy viviendo. Aunque no todo está bien, gracias en este momento. Y también algo muy importante, por lo cual debemos dar gracias a Dios, según el texto bíblico, usted lo leyó conmigo. Dice, vea lo que dice la segunda parte del versículo 18. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que demos gracias, amados hermanos, en todo. Él lo quiere. Y yo creo que si uno quiere agradar a Dios, quiere hacer lo que Dios quiere. Porque Él lo quiere y porque Él sabe el beneficio espiritual que trae
la liberación espiritual que trae a una persona cuando en cualquier circunstancia y más difícil puede decir, Señor, gracias. Vamos a vivir libres del rencor, de la amargura, del abatimiento y de la queja destructiva cuando en los momentos difíciles podemos dar gracias en todo. Bueno, Dios quiere una familia espiritual que funcione bien y para esto ya vimos que tenemos que responder a las dificultades con acciones inesperadas. Porque todas estas tres cosas que nos ha pedido Pablo aquí son cosas que mucha gente no espera. Lo que espera la gente es que más bien siempre estemos malhumorados, especialmente con las circunstancias que estamos viviendo. La gente espera que no, esta persona no es una persona de oración, no va a orar. No ora en el día de su vida. Y mucho menos va a dar gracias a Dios en las cosas que a veces está pasando que no son muy positivas. La segunda cosa que Dios quiere para que funcionemos bien en esta segunda entrega está en los versículos 19 al 21. Y mis amados hermanos, anote esto. Para funcionar bien tenemos que recibir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como personas y como iglesia tenemos que darle la bienvenida, recibir esa obra del Espíritu Santo, porque si hay alguien que quiere dirigir y bendecir nuestra vida es el Espíritu Santo del Señor. Darle la bienvenida en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y lo primero está en el versículo 19. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, que no apaguemos la acción del Espíritu Santo, el trabajo que Él quiere hacer. Vea lo que dice Pablo, dice en el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es como un fuego que mantiene viva la llama en mi corazón y en la obra y en el accionar en la iglesia. Y este fuego, hermanos, es el único fuego que no debemos apagar. El Espíritu Santo es una persona que desea, anhela trabajar en el corazón nuestro y en la iglesia. Él nos va a ayudar a hacer lo que con nuestros propios esfuerzos no podemos hacer. ¿Se da cuenta que usted a veces quiere cambiar algo en su vida, en familia, en la iglesia? Sin el Espíritu Santo, si lo apagamos, jamás va a ser posible. Y esto es muy importante que tomemos en cuenta. Darle la bienvenida al Espíritu Santo, recibir esa obra es no apagarlo, no entristecerlo, no dejarlo a un lado. ¿Qué sabe usted del Espíritu? A veces ni hablamos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona real, viva y está presente. Y quiere ayudarnos a vivir la vida cristiana. En segundo lugar, versículo 20, que no menospreciemos lo que el Espíritu Santo puede decir a través de una persona. Porque mire lo que dice el versículo 20. No menospreciéis las profecías. No las menospreciéis, no las menospreciemos. Sea en la enseñanza, en la predicación o de manera personal. Menospreciar, hermanos, es darle un menor valor a algo de lo que realmente tiene. Y Dios quiere hablarnos y lo quiere hacer de muchas maneras. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hace hoy, lo hizo a través de Jesús, pero también quiere seguir hablándonos a través principalmente de su palabra, pero también a veces de circunstancias o de una persona de veras madura en la fe que tiene una palabra para nosotros. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo debe actuar? ¿Quién soy yo, hermanos? Queremos avance espiritual, queremos avance en nuestra vida, en nuestra iglesia. Estemos abiertos a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. No lo menospreciemos. Y lo podemos hacer, por ejemplo, cuando esto es muy común. Alguien dice después de un mensaje, qué bueno que estuvo la palabra. Lástima que no vino fulano de tal. No, amados hermanos, esta palabra, si usted hace eso, la está menospreciando, porque en primer lugar, si estuvo buena, esa palabra fue para usted. Y por último, en el versículo 21,
Dice que ejerzamos el discernimiento para retener lo bueno y desechar lo que no sirve. Vea lo que dice Pablo en el versículo 21. Examinadlo todo, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la idea es, hermanos, que tenemos que desechar lo que no sirve después de pasar por un examen, lo que es nocivo, lo que no es de Dios, lo que no es bíblico, tenemos que rechazarlo. Por más que alguien diga que dijo que habla en el nombre de Dios. Ahora, eso sí, cuando Dios habla, hermanos, jamás lo rechace. Pero tenemos que pasar por un filtro, examinarlo todo, pasarlo por un examen, por un filtro, para saber si esto de veras es correcto, es bueno, es lo que Dios quiere, es lo que la Biblia enseña, esto es de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, usando criterios mentales de sana interpretación bíblica, de lo que dice la Escritura en su contexto y en el nuestro, y de lo que opinan otras personas también al respecto. Hay un examen bíblico que hay que pasarlo. Todo lo que escuchamos. Miren, los judíos de la región de Berea en Hechos lo hicieron con la enseñanza misma de Pablo, allá en Hechos 17, versículos 10 al 12. Y el resultado del examen que ellos hicieron, dice, fue en el versículo 12 de Hechos 17, creyeron muchos de ellos. Esto es lo que nos falta en la iglesia, hermanos. Gente que cuando llega a los cultos y escucha los mensajes, escucha las enseñanzas, no solo porque son de fulano o de tal o del pastor Oscar, sino que se mete en la escritura y ve si lo que dice de veras es cierto. Eso sí, el compromiso es que si usted dice, ok, esto sí es correcto, entonces vívalo, mi hermano, vívalo, mi hermana. Acéptalo y haga que eso produzca en usted el fruto que Dios quiere producir en su vida. Y podría ser que el resultado de nuestro examen va a ser, ok, esto no, lo desecho, porque esto no se ajusta a la verdad. Y créanme que hoy día hay muchísimo de esto. Dios quiere una familia espiritual que funcione. Tenemos, en primer lugar, dijimos, responder a las dificultades con acciones inesperadas. En segundo lugar, recibir con discernimiento la obra del Espíritu Santo. Y por último, no menos importante, decir no a todo lo que sea nocivo para nuestra vida. Pablo lo dice así en el versículo 22, lea conmigo ahí. Absténganse de toda especie de mal. Es decir, de manera personal yo tengo que abstenerme, aprender a decir no. Y como familias también hay cosas que no convienen a las familias, y también como iglesia local hay que decir, esto no es para nosotros. La palabra cuando dice abstenerse es decir no. Es decir, yo paso o pasamos, esto no es para nosotros. Tenemos que tener fuerza de voluntad en el Señor, porque muchas de las cosas que el mundo que se ha metido a veces en la iglesia quiere ofrecernos, más bien es nocivo para la salud, por más bonito que suene, o que lo están haciendo en otros lugares. Para nosotros esto no, pasamos, esto no. Y déjenme decirles que no hay nada malo en decir que no. ¿Por qué tenemos que decir sí a todo? Ser los señores o las mujeres sí, para quedar bien con todo mundo. No tenemos que ser descorteses para decirlo, simplemente decir, agradecer y decir gracias, pero no. Y para esto necesitamos tener convicciones fuertes y no dejarnos llevar por la mayoría, porque yo no tengo que hacer lo que la mayoría hace. La mayoría puede estar equivocada. Y Pablo dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Existen, amados hermanos, muchos males, muchas cosas dañinas en este mundo. Y hay muchas, y no solo en el mundo no cristiano, sino dentro del mundo evangélico, créanme que hay muchas cosas nocivas, modas evangélicas, actividades, expectativas que tiene la gente de lo que tiene que ser. Hay mucha especie de mal, hay diversidad, casi como especies de animales y de vegetación en el planeta, en la tierra, así hay mucha especie de mal que tenemos que decir no.
Y yo he identificado 7 especies de mal. Yo le dejo la tarea a usted, si encuentra otras, pues que lo haga, que lo perciba y que lo escriba. 7 especies de mal que he identificado. El primero es el de carácter sexual. Todo tipo de prácticas inmorales dentro y fuera del matrimonio que tenemos que decir, no, esto no es para mí, me abstengo. Número 2, de carácter visual, auditivo. Es decir, lo que vemos, lo que oímos, no todo lo que usted ve. Usted tiene que pasarlo por el filtro de la palabra y decir, ok, esta película, esta serie, esto no es para mí. O de las cosas que usted escucha. El mal de carácter oral, es decir, lo que yo digo. No tenemos que decir todo, mis amados hermanos, lo que pensamos, no siempre. A veces es mejor abstenerse de decir algo. Y créame que a veces le puede ir mejor que usted decir, no, es que yo soy muy sincero y yo digo todo. A veces hay que abstenerse. Hay tiempo para todo. El mal de carácter financiero, del manejo de los recursos, de los negocios, del dinero, de cómo lo manejamos. ¿Cómo podemos decir, no, yo me abstengo, yo voy a ser un consumidor inteligente y no impulsado por las emociones o por las ofertas del momento? No necesariamente. Mucha gente se ha enredado financieramente por tener una compulsión en las compras y comprar cosas que después ya no puede pagar. El mal de carácter físico, es decir, los excesos en las comidas, en las bebidas e incluso en el ejercicio compulsivo del cuerpo. Hay que tener cuidado y saber cómo abstenerse. El mal de carácter ético-moral, el engaño en general, pero específicamente en los estudios, en el trabajo, en las relaciones familiares, especialmente entre esposo y esposa y con los hijos, y muchas otras relaciones. Ser completamente éticos, morales, luchar por la verdad. Y está el mal de carácter espiritual. Es decir, todo lo que yo he llamado las modas evangélicas. Yo me acuerdo que había hace mucho tiempo un canto, remolineando, y todo el mundo remolineando, pero ¿y qué producía esto? Cambio espiritual en nuestra vida. Prácticas supuestamente del Espíritu Santo que quieren introducir a la iglesia, pero que no pasan el examen bíblico. En todo esto, la palabra nos dice que aprendamos a decir no a toda especie de mal. Esto no es para mí porque no es la voluntad de Dios. Yo estoy para hacer el bien, no para ejercitarme en el mal. Hay un eslogan que usted conoce muy bien que dice, para hacer el bien. Bueno, esto puede ser un eslogan hipócrita de la Junta de Protección Social, pero en la vida de un cristiano debe ser una realidad. Estamos para hacer el bien, no para hacer el mal. Y termino, hermanos. La vida cristiana es una vida sobrenatural que se vive de manera natural. ¿Cómo debemos funcionar bien? Bueno, hagamos todo lo que Dios nos pide en estos versículos. Y quiero hacerles unas preguntas. Y si quiere cerrar sus ojos en este momento, puede ser un buen momento. ¿Cómo está respondiendo usted a las dificultades en su vida? ¿Con gozo? ¿O es alguien que se viene abajo? Es como una montaña rusa usted. No. Aprenda el gozo del Espíritu en toda circunstancia. Y si está mal ahorita económicamente o está pasando por un problema, diga, bendito sea Dios. Y usted se supera y logra seguir adelante. Está reconociendo y recibiendo la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿O la está apagando? Está apagando usted el Espíritu. El único fuego que no se debe apagar es el fuego del Espíritu Santo,
porque sin Él la vida auténtica cristiana no es posible, hermanos. Él quiere hablar, Él quiere guiar su vida, Él quiere llenar, dar poder espiritual para hacer lo que yo solo no puedo hacer. Dar poder, por ejemplo, hermanos, para que testificamos de Cristo, para que evangelicemos y hagamos discípulos de Cristo. ¿Cuál es la excusa o el impedimento? No apague al Espíritu Santo en su vida. Y escuche en su palabra bien lo que Él quiere decirle a usted. Lo que quiere decirle a través de las circunstancias, a través de personas maduras en la fe. Y por último, ¿está diciendo usted no a toda especie de mal que quiere venir a su vida? O con tal de agradar a los demás le dice sí a todo. Ok, está bien, no hay problema. Soy un cristiano cool, soy un cristiano progresista. A veces, hermanos, por no quedar de retrógrados o no ser avergonzados, le decimos sí a todo sin discernimiento. Y miren, el reino de Dios necesita hombres y mujeres que funcionen en lo personal, en la familia y en la iglesia para dar testimonio del nombre de Dios. Así quiere Dios que funcionemos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la obra tuya que percibimos ahorita mismo, aún a través de esta comunicación. Ayúdanos a levantarnos como un ejército fuerte, que cree en las cosas tuyas, que pone en alto tu palabra y que quiere funcionar bien en este mundo para estar bien nosotros, pero también para un testimonio poderoso, para un testimonio fiel hacia las personas que nos están viendo en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia. Que seamos de testimonio cuando la gente dice, wow, así son los cristianos verdaderos. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que tengan una linda semana llena de bendiciones. Nos veremos el próximo domingo con el primer grupo a las 9 de la mañana y el segundo grupo a las 10:30. Un abrazo en el Señor de parte de Libby y de mí. Dile, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor.